Pulso Latino es presentado por Discover it for yourself. Frisian Flag. Hoy en Pulso Latino. Una joven es abusada sexualmente y maltratada en Aruba. Las autoridades están tras la pista del agresor. El departamento de Dimas eliminó la extensión de estadía turística inmediata para los turistas que deseen quedarse más tiempo en Aruba. Brutal accidente se registró en una esquina de Buenos Aires, en Argentina. Por fortuna, nadie resultó gravemente herido. En Puerto Rico, cientos de jóvenes marcharon en pro de una ley que despenaliza el porte de marihuana. Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Hola, bienvenidos a una emisión más de Pulso Latino. Gracias por su sintonía. Soy Alejandra Forero y damos inicio a nuestra emisión con noticias locales. Empezamos con una triste noticia que se conoció esta madrugada y es la información de una joven que fue encontrada con señales de abuso sexual y golpeada en cercanías a Curacaby. El cuerpo policial de inmediato la trasladó al hospital donde fue atendida, mientras ellos, junto a las autoridades concernientes, empezaron de inmediato la investigación para así dar con el responsable de este acto. Hoy miércoles en horas de la madrugada se registró un caso serio pero a la vez triste cerca a la policía. Una joven de 23 años fue encontrada cerca al camino principal de Curacaby. Ella había sido abusada sexualmente pero también fue encontrada con señales de maltrato. Al parecer y según el reporte de la policía, ella intentó defenderse de manos del abusador, pero este al parecer logró su meta. Al final de cometer su fechoría, la joven mujer logró escapar y así llegar a un lugar para poder alarmar a las autoridades. La policía llegó de inmediato y le brindó asistencia a la jovencita. Allí también se presentó la ambulancia para darle atención, quienes de inmediato la trasladaron al hospital. Tanto el cuerpo policial como las autoridades concernientes empezaron una exhaustiva investigación para dar con el abusador que está caminando suelto en las calles, convirtiéndose en un peligro para la sociedad. En otras noticias, el cuerpo policial de Aruba hace un llamado de atención a la comunidad para que retiren los borchis que están en las vías públicas y que no cuenten con los permisos emitidos por DIP. Durante este proyecto, ellos saldrán a las calles a retirar todos estos borchis que estén puestos de forma ilegal. La comunidad y los dueños de estos avisos tendrán una semana para retirarlos. El cuerpo policial de Aruba hace un llamado de atención a toda la comunidad para que durante esta semana retiren todos los borchis o vallas que están puestos en la vía pública sin permiso de DIP. Este aviso cuenta para el Camino Grande de Paradera hasta Santa Cruz, pero próximamente este proyecto se expandirá hasta incluir a toda la isla. Este proyecto hace parte de las tareas que tienen que ver con el medio ambiente que la policía debe tratar en el marco de su estudio en el Colegio de la Policía. El cabezante de este proyecto indicó que hay más de 75 borchis en las áreas mencionadas y esto que solamente se están contando las vallas que están en la vía pública. El grupo de trabajo empezarán poco a poco a expandirse por otras áreas para así llegar a cubrir toda Aruba y lograr quitar estos avisos y otros objetos del camino, para lo cual los dueños no tienen permiso de DIP. El cuerpo policial le da a los dueños una semana para quitar estas vallas de forma voluntaria. Si este no es el caso, ellos mismos lo retirarán, pero impondrán multas. Estos borchis o avisos de vallas forman peligro para los peatones, pero también para los usuarios en las vías. Atención que desde el pasado 15 de abril dejó de ser válida la extensión automática de la estadía turística para las personas que quieren quedarse un plazo más largo en Aruba. El ministro de Integración, Ben Stephinger, el año pasado emitió un decreto que quienes ingresaban a la isla podrían tener 90 días, es decir, un total de 3 meses para quedarse legales en Aruba. Pero desde el pasado 15 de abril esto quedó anulado y quienes quieran quedarse más del tiempo estipulado por inmigración deberán hacer trámites en Dimas para la extensión de su estadía turística. La medida temporaria para una extensión de una estadía turística automática finalizó el pasado 15 de abril, es decir que un turista que venga a Aruba de visita recibirá de las autoridades de emigración de Aruba en principio una estadía de 30 días, pero que se podría extender de forma automática a 3 meses desde el momento en que entró a la isla. Pero desde el 15 de abril esto dejó de implementarse.
Solamente los turistas que tienen propiedades como inmuebles, casas, timeshare, condominios, etc. en Aruba, o son turistas de nacionalidad holandesa, tienen la posibilidad sobre una petición por medio de una ID card de obtener de las autoridades de emigración de Aruba de inmediato un máximo de 180 días consecutivos y no deberán pasar por Dimas para arreglar su extensión de estadía turística. En el caso de los turistas en general que visiten nuestra isla, tendrán una estadía ligada a lo que las autoridades de migración les concedan. Si la intención es quedarse por más tiempo, deberán hacer los trámites de extensión de estadía turística en el departamento de Dimas. Damos inicio a nuestra ronda internacional. Por quinta vez en lo que va del año, la esquina de San Juan y Alberti en la ciudad de Buenos Aires, en Argentina, sufrió un choque entre dos autos que terminaron incrustándose en una heladería que se ubica en la esquina. El impactante choque entre ambos autos quedó registrado en video. En esa misma esquina, San Juan y Alberti de San Cristóbal, en Buenos Aires, Argentina, ya ocurrieron 5 choques en menos de un año. Y ahora se difundió el video del último accidente ocurrido este fin de semana, donde se ve como el auto se mete adentro del local y varios clientes y empleados se salvan de milagro. Allí funciona un pequeño bar que también es una heladería. El domingo chocaron 2 autos que tras el fuerte impacto se subieron a la vereda. Uno de ellos terminó destrozando el frente del comercio. En el video se ve el momento del impacto de uno de los coches que destroza el frente vidriado del local, mientras varios clientes y empleados se encontraban adentro. Con el del domingo, el cruce suma su 5º accidente y desde el local ya no saben qué hacer, aunque por fortuna no tuvieron que lamentar víctimas graves. En otras noticias, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, les pidió a las FARC que le muestren al país que quieren la paz y les dejó claro que las seguirán atacando para defender a la población civil. Durante la instalación del Consejo Nacional de Paz, el presidente les hizo una advertencia a las FARC. Utilizará la fuerza para defender a la población civil. No vamos a dejar de atacarlos si vemos que amenazan el bienestar de nuestros compatriotas. Es nuestra obligación y así lo haremos. La protección de nuestros ciudadanos no es negociable. Le dijo a la guerrilla que es hora de demostrar con hechos que quieren la paz. Yo les digo a las FARC, Colombia reclama pruebas de que su voluntad de paz es real. No queremos más retórica, no más justificaciones a lo injustificable. No sigan incumpliendo sus promesas. El jefe de Estado reiteró que seguirá buscando la paz, pero no a cualquier precio. Y señores de las FARC, la pelota queda de su lado. Y es hora de que nos demuestren que para ustedes la paz es también ese bien soñado y que la legalidad es su próximo escenario. Y en su cuenta de Twitter, Santos les envió un mensaje a quienes lo han abucheado en los últimos días. Si el costo que debo pagar por terminar esta guerra que nos enluta a todos son abucheos de algunos de mis opositores, los soportaré todos.